Nuestra psicóloga Pilar Muñoz. ¿Qué tal? Muy buenos días, chicas. Ayer... Estupendas os veo, sin anorexia ni nada. Pero te voy a decir una cosa, o sea, son unos tiempos complicados, yo creo, para poder reconocer este tipo de trastornos, ¿no? O sea, yo tengo que reconocerte que claro, o sea, trabajamos tanto a favor de nuestros cuerpos y de cuidarnos y de vernos bien, que realmente la línea entre estarte cuidando a lo mejor demasiado a tener un trastorno, la línea es muy fina, claro, ¿no? Ya estás cayendo, en el discurso estás cayendo en este tipo, no es una sociedad compleja, es una sociedad hipercontrolada, porque todo lo que mueve los trastornos de la conducta alimentaria es de un auténtico cinismo. Se mueve a nivel farmacéutico, se mueve a nivel de moda, se mueve a nivel de alimentación, porque las personas que tienen este tipo de trastornos tienen un nivel de detenimiento con un analfabetismo funcional, porque tantas calorías, hidratos de carbono, ¿no? Que tienen el peso en casa para ver qué tipo de calorías, pero en realidad les falta la base biológica, el ciclo de Krebs, es decir, que tú tienes que tener un aporte calórico. No puedes vivir de líquidos ni de vegetales, por muy buenos que sean. Entonces, en esas hemos caído todos, y yo también, porque cuando llega abril vigilas mucho la comida por la operación bikini, porque hay canciones maravillosas, pero son todas propensas a la flaca. Películas que te facilitan y oficios que te facilitan una estética excesivamente imposible. Modelos, actrices, en cualquier área comercial de estas grandes superficies te piden una delgadez, porque la delgadez ahora se asocia, pero no es verdad, es una asociación falsa a juventud, a salud, a éxito y a belleza. No es verdad. En la posguerra, precisamente las mujeres que tenían formas redondeadas eran vistas como más saludables porque tenían posibilidades para comer, mientras que las personas muy delgadas eran de clase baja y estaban paupérrimas. Entonces ahora ha cambiado, los obesos son personas de clase baja donde no tienen acceso a ese tipo que hemos dicho de cultura de cirugía estética. Es que se mueven millones y millones y millones, y somos grandes cínicos porque aparece el día de los trastornos alimentarios, pero coges una revista cualquiera y te dice doña fulanita de tal, a pesar de los excesivos kilos ha cogido unos kilos. Llevaba un traje que quizá con menos kilos. Claro, pero ahora también es verdad que estamos delante de un movimiento en el que intentan trasladar, también maquillado y detrás también hay un cinismo, porque realmente las marcas te proponen un tipo de mujer que tampoco es un prototipo sano, ¿no? Es una persona que está muy por encima de su peso saludable o ya no estético. Esto tiene un valor simbólico porque esto es una cinta métrica. Es decir, si yo os pregunto, ¿cuáles son las medidas de belleza? Sí, lo típico 60, 90, ole, 60, 90. Ole, aquí. 60, 90, no, muy mal. O sea, aquí, la dislexia me ha traicionado. Aquí, pero en Kigali no, en Ruanda no, o en la Amazonía no. Había un estudio de eso según las portadas de películas. Había una foto que traeré otro día de la actriz británica Keira Knightley, que salía cómo era el póster de la película para Estados Unidos, por ejemplo, y cómo era para Japón. Para Estados Unidos, la película, ella salía como con un arco, con un traje, hacía como un poco de superheroína, algo así. Para Estados Unidos salía con un pecho muy grande, como con más curvas, y para Japón era una figura totalmente como estilizada, sin pecho, sin tal. O sea, ellos modifican, o sea, el póster es el mismo, pero las medidas cambian. Yo sigo con esto que es terrible porque lo veo en la consulta. Estos números, que son números, el número no elicita terror. Sin embargo, el caldo de cultivo de la estética, de las marcas, sí que genera terror. Porque tú llegas, yo he ido con una amiga, mi mejor amiga, que tiene una 46, 48. Es que da igual, eso es porque es el ser humano. No, disculpe, pero además con cara de entre lástima y asco. Sí. Aquí no tenemos esas tallas. El aquí no tenemos esas tallas es un acto de segregación, porque indirectamente el traductor simultáneo es gorda, aquí no.
Entonces, las chicas de ahora solamente se sitúan en el 3. 34, 36, 38. El 4 genera terror. Es verdad. Eso no puedo ser la 40. Incluso se compran la 36 porque voy a bajar peso. Es decir, uno de los síntomas de todos estos trastornos son las alteraciones de la percepción. He traído solamente una parte de la báscula. Es decir, ellas piensan que pesando esto, pesan esto. Vale. Es decir, que la alteración de la percepción es como si fuese pues un psicoticismo, ¿no? Porque te estás viendo en la báscula que pesas 42 y tú tienes en tu percepción que estás obeso. Pero entonces, por ejemplo, ¿qué tanto tiene que ver ahí la autoestima o el... Vale, perfecto. ¿Sabes? Vale. Porque yo muchas veces Vale. me pasa, o sea, yo Sí. lo hablo con amigas mías que ninguna reconocemos o notamos que tenemos algún trastorno, pero tenemos en común dos cosas, que cuando nos vemos en el espejo a lo mejor no nos vemos delgadas y que cuando comemos, o sobre todo cuando de repente te comes una pizza o lo que sea, sientes culpa. Eso es el principio de un trastorno. Claro, simplemente efectivamente. Os he traído, como es Navidad, os he traído... ¡Ay! Este regalo es especial, es único. Me ha costado muchísimo encontrarlo, muchísimo. Es maravilloso, es único. Entonces, tú lo abres, lo miras y lo tapas y luego se lo pasas a Laura. Vale, yo me giro para no verlo. No. ¿Intriga? ¿Ya? Sí, sí. Porque es la clave de lo que tú has dicho. Claro, a ver qué es. A ver, ahora se lo vamos a enseñar a ustedes, ¿eh? Mantenemos un poco el tal. A ver. Ay, claro. Lo voy a sacar, ¿eh? Qué Por bonito. supuesto. Claro, esta es la clave. Es un espejito. Hay que poner nuestros nombres. ¿Y qué te has visto ahí? A ver, es que yo, sobre todo, eso es lo que me preocupa. Porque No, hay lo días que me yo veo quiero, maravillosa, pero hay no, días lo que no- yo no me quiero es que gusto. lo que ves ahí Sí, es algo único y maravilloso. claro. Eso es lo que hace falta en esta sociedad, que aunque tú tengas más mofletes, que yo tenga más barbilla, que otro tenga más orejas, que tú al verte eres un ser único y maravilloso, porque te permite vivir, te permite hacer, te permite disfrutar. Entonces, ese espejo lo han condicionado a un juez terrible, porque los narcisos no paran de mirarse. Y las personas que tienen trastorno de la conducta alimentaria o inicio de, no quieren mirarse. Luego hay que enseñar a la gente que lo que devuelve ese espejo es algo maravilloso y único, que eres tú. Y que te tienes que aceptar, porque si no te aceptas tú, no te va a aceptar nadie. Además, hay unas partes dentro del cuerpo que son más susceptibles de terror. Por ejemplo, el abdomen, los muslos, los brazos. Recuerdo una amiga, Carmelita, descalza, que me decía, pobres almas, ni que les fueran a pesar en el cementerio. Es decir, al final es que tampoco se estudia la física, no somos etéreos, Sí. somos corpóreos. Entonces, si tú tienes un componente genético, porque tienes unos padres que han sido jugadores de baloncesto y las caderas, tienes una abducción de caderas así, pues aunque vayas con una lima al carnicero, vas a seguir estando así. Entonces, entienden estas alteraciones perceptivas que todos tenemos que tener esta anchura. Y no se puede, pueden estar muy delgadas, pero no entienden. Sí, pero los huesos no adelgazan. Claro, No que pero es que adelgaces. además les dices, ¿pero te sirven las piernas para caminar? ¿Tú sabes lo que es estar en una silla de ruedas? Sí, entonces estás sana. No, porque yo quiero estar, viene la envidia. Y esa envidia viene por esa caja, por la autoestima, porque te tienes que aceptar tú. A veces este tipo de trastornos viene porque de inicio madres perfeccionistas, madres que también luchan ellas por el trastorno, aloja el trasero que te está echando. Eso es terrible decírselo a una hija, es terrible.
si te preocupa que esté comiendo bollos mañana sí, mañana también, pues coges y dices, pues mira, he traído unas uvas y un para que te tomes. O sea, se pueden decir las cosas de otra manera. Pero que luego también tenemos que ser coherentes con eso, o sea, no vale solo con cambiarle de repente la manzana o trabajar para que nuestros hijos coman sanos, si realmente en casa están escuchando como constantemente su madre o su padre hablan de, ¿has visto qué gorda está la vecina? Claro, Es que está claro. hecha un seporro, ¿sabes? O sea, Y las televisiones y la publicidad, ahora en Navidad, publicidad a tope. Y abrimos otro melón que es el Photoshop. O sea, es que es la gran mentira. bueno, y ahora ya ni siquiera Photoshop, o sea, con los móviles, o sea, Pues tienes claro. un filtro. Antes por lo menos tenías que hacerte un curso Claro. y pagar un programa en el ordenador, Pero ahora ya de ni todas eso. formas, ¿de qué me vale a mí con 60 años ponerme un Photoshop de 20? ¿Qué quiero yo? ¿Qué mensaje quiero dar yo? El que me acepte, me va a aceptar desde la verdad que yo transmita o quiera transmitir. La verdad total no, porque son esferas de intimidad. Pero cuando alguien se quiere transformar, es que el espejo ese regalo tan maravilloso, no se acepta cuando pone Pilar o Pepita, no se acepta. Entonces, ese es un gran problema porque va a caer en muchos trastornos, que los grandes son la anorexia y la bulimia, pero hay muchos, por ejemplo, la ortorexia. Comer solo eco, solo verde. Bueno, vale, las vacas están gordas y solamente comen hierba. Pues claro, los comedores selectivos o comedores nocturnos, que se levantan por la noche a jalar. El trastorno de pica, eso aparece después de los 2 años. Y es que los niños comen, por ejemplo, la cal de las paredes, a lo mejor es porque tienen un déficit de cal, pueden comer tierra recién mojada. Ladrillo, ese olor pueden que, comer, que se les apetezca comer ladrillo por el olor. Sí. Pueden comer pelo, hay gente que se quita el pelo y se lo come. Es decir, eso es un trastorno que de base, los predisponentes, que son digamos lo que traes de base, predisponentes psicopatológicos es la ansiedad. ¿Cuánta gente come? Los bulímicos, no bulímicos nerviosos, son los que comen para satisfacer y compensar la ansiedad. Pero no vomitan. Depende que hay épocas de nuestra vida en que por ansiedad comemos muchísimo y épocas de nuestra vida en que por ansiedad perdemos por completo el apetito. Pues depende, ahí la ansiedad está siempre de base, depende de otros factores externos, también la edad, las hormonas, la hormona tiroidea, el nivel de cortisol, el cómo estés. Imagínate que esa época de ansiedad a ti te pilla con una relación de pareja donde te sientes satisfecha. Es más fácil que concomite con que tú comas menos. Si estás en una época, por ejemplo, la ansiedad en la pandemia nos dio a todos por hacer sobaos en casa. Desde luego este verano en la playa se notaba. Claro. Que la gente había comido más en pandemia. Bueno, la playa que es un sitio, un regalo de Dios maravilloso, que es paradisíaco, que es una gozada y que ves a la gente con unas miradas como si estuviésemos en un jurado, gorda y redenta. Y preocupada, o sea, que no van Sí, al mar relajados, tal, van sí. como metiendo tripas, sacando pechos, o sea, es una cosa muy horrorosa, pesado, ¿sabes? es muy Y aparte pesado. me parece una cosa muy Porque global, no hay cuerpos perfectos, porque no hay personas perfectas y porque estamos hechos también, que os habéis mirado en el espejo y las dos tenéis 2 ojos y una nariz y una boca, pero de diferente manera. Es decir, Bueno, pero hay que entender que hay cuerpos que a ti sí te parecen perfectos, pero porque son los que te gustan. pero a ti, subjetivo. Claro. Pero oficialmente dices, bueno, es perfecto. Y si te pones a mirar dices, pero el pie, Claro. porque los pies son muy feos en todos los A mí, sitios. por ejemplo, lo que me ayuda ay, que se me cae. No, pero por eso digo que ahí juega un papel importante también. Tu subjetividad. ¿Quién te mira, no? Claro, Entonces, Claro. Y si hacia quien te quién mira vas te tú a quiere y le mostrar. gustas. Porque si estás ya cercana al inserso como yo y vas a hacer Hombre, no. hombre, ya te lo digo yo, y vas a hacer aquagym, el referente que tienes visual es la anchura, porque cuando tienes la menopausia vas a anchar. Claro. Porque yo puedo tener la 30 y no sé cuántos o la 40 y no sé cuántos, igual que cuando yo tenía la regla, pero el cuerpo no es igual porque ha anchado. Y porque cuando estudias biología y física y química y lo que quieras, tienes que entender desde la ciencia. O sea, no puedes alimentarte porque el cerebro necesita oxígeno y glucosa. Y la glucosa es la transformación de la lactosa, de la fructosa, de muchas cosas. Es decir, estamos hechos para comer de manera equilibrada y de todo.
Y tú no puedes pretender, porque además entronca con diferentes síndromes. El síndrome de Peter Pan es el miedo a madurar, a crecer. Pues es que estamos en constante evolución. Totalmente. Lo que se nos presenta es el modelo Barbie. Es que el modelo Barbie, los niños, las niñas que juegan con esas muñecas, les empiezan a apetecer a determinada edad. Antes les gustan jugar con muñecos más muñecos. Sí, sí, más bebecitos, más Claro, cositas más. porque entienden que eso es para los adultos, no para ellos, porque ellos se representan con las redondeces. ¿Os imagináis vosotros un niño tipo anoréxico? No, porque el niño es redondito y los abuelos son mulliditos. Claro. Toda esta situación ha sido provocada por una gran industria de comercio que ha tenido mucho rendimiento económico, porque es que mueve una cantidad de millones. Es que el cuerpo antes nacías con un cuerpo y te morías con ese cuerpo porque era lo que te permitía desarrollar la actividad humana. Bien, ahora el cuerpo es susceptible de transformación. Si no es de trans, ¿sabéis que muchas niñas que quieren ser transgénero son grandes perfeccionistas porque han sido más regorditas o más tal, y con las redes sociales, que antes os estaba escuchando ahí, les han hecho una humillación o un bullying de eres gorda, eres tal, y dicen, no quiero ser mujer, tampoco quiero ser hombre, pero no quiero porque no puedo, otra cosa que no sea porque no yo. puedo llegar a la perfección. Y es que de verdad que hay veces que estas situaciones de Internet y de las relaciones que hemos establecido son absolutamente diabólicas. Cuando digo diabólicas es que se elimina el símbolo, ¿no? Y el símbolo es la persona, no esto. Es que tengo niñas que cuando van a la consulta tienen pánico, no quieren. Digo, pero si esto es una cinta métrica, vamos a medir la mesa. Ah, eso sí, vamos a medirte. ¡No! Ese terror no viene con la dotación antropológica, nos lo han metido. Es aprendido, ¿no? Claro, y además instalado. Y además es que si soy gorda, soy fea, no voy a ligar, no voy a tener éxito y no voy a tener trabajo. Y en lo del trabajo casi es cierto, porque en muchos trabajos es la juventud y el peso. Aunque seas un petardo para vender, porque además esos regímenes y esas situaciones tan carenciales de nutrientes te lleva a desarrollar unos estados de ánimo muy depresivos y muy irritativos. O no habéis estado un día sin comer por dieta o por lo que sea y te dicen qué hora es y dices Eso yo creo que les pasa más a los hombres, ¿no? Bueno, yo pero creo que como también, las mujeres desde claro. pequeñas, cada X tiempo decimos matarnos de hambre unos días porque lo llevamos ¿Te más has dado aprendido que cuenta ellos. del verbo que has utilizado? Matarte de hambre. Tú te pones delante de una María Durán en Etiopía, que por supuesto ya tendrías nietos, y le dices que tú te matas de hambre. No, no se me ocurre. Ah, vale, entonces es un gran cinismo. Es decir, el tipo pero de que lo hacemos trastorno... todas las mujeres. Hombre, yo, antes más. Claro, si es que he caído de patas, Pero porque ¿sabes? cuando estás metida en esa placenta es muy difícil sustraerte. Incluso creo que tenemos peor humor, más que cuando pasamos hambre, porque lo vemos también como una victoria muy enfermiza, pero una victoria cuando Cuando has comido cedemos a la mucho. tentación, cuando Sí. cenamos pizza. Y que de o repente te pasta. sientes más inflamada y entonces dices, es que ves, no me tenía que haber comido esto. Entonces estás cabreada todo el día porque ya los vaqueros que te habías puesto hace 3 días, que te habían quedado fenomenal, ya no te queda. Es que las alteraciones se ven más gordas nada más terminar de comer. Sí, sí, eso, o sea, es verdad. Pero no es real. Pero no es Te verdad. hinchas un poco. Ya, pero, claro, el pero metabolismo, al final, luego, el- si lo ves de manera objetiva, o sea, es imposible que hayas engordado. O sea, dime si no es Pues así, es porque que yo lo he la hablado con objetividad, mis amigas. claro. Tú te comes una hamburguesa y sientes que has engordado 1 kilo. Sí. Y eso es, o sea, Pero es físicamente perceptivo imposible. porque no es verdad. Claro. Sobre todo porque No, ni la claro que no hamburguesa es pesa verdad. 1 kilo. O sea, es que no habría manera de que Vosotros sabéis funcionara así. que durmiendo se está consumiendo, porque el organismo humano consume calorías. Hombre, no es lo mismo que si te vas pues, de aquí a, yo que sé, al Gete corriendo, pero se consumen calorías. Estudiando se consume muchísimo y no te mueves. Es decir, que te comes una hamburguesa y hay que saber los procesos básicos, por favor.